Muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todas las personas tienen voz. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema de hoy es importantísimo, es fundamental. Puente humanitario de la Ciudad de México, apoyo al éxodo migrante. El tono y el tino de esta expresión éxodo migrante lo vamos a estar platicando. Y por supuesto, esto es a propósito de la migración de Centroamérica rumbo a Estados Unidos y su paso por nuestro país. Para dar inicio, conversamos con Ana Saiz Valenzuela, ella es directora general de Sin Fronteras IAP y quien nos va a hablar sobre la atención de la sociedad civil durante el puente humanitario. Por su parte, María Paula Castañeda, asociada senior de protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR México, nos va a exponer el trabajo de los organismos internacionales en el puente humanitario. Por supuesto, en la agenda internacional nos acompaña Luis Hidalgo, asesor en la Secretaría Técnica del COPRED. Nos llevará a otras latitudes para decirnos qué sucede con el fenómeno de la migración más allá de nuestras fronteras. Y para iniciar con la emisión de esta tarde, recibimos, por supuesto, a Geraldina González de la Vega, presidenta del COPRED y experta en temas de discriminación e igualdad. Geraldina. ¿Cómo están, Julia? Qué bueno tener este espacio para hablar de algo que ha generado mucho ruido en redes y, por desgracia, muchas expresiones de racismo, de odio, de prejuicio. Sí, la verdad es que lamentablemente, pues desde que vimos el ingreso del éxodo, de este éxodo de migrantes provenientes de Centroamérica, hemos leído sobre todo, más que presenciado en redes sociales, muchas expresiones de odio, muchas expresiones de xenofobia, de racismo, que la verdad es que me desconciertan un poco, porque me parece que es este trato justamente el que nos indigna tanto que nos dan en Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que fue al principio, yo veo que ahora ha bajado muchísimo, ya no hay expresiones de odio, por lo menos no tanto. Mira, en realidad sí ha bajado. Afortunadamente la gente se ha sensibilizado mucho, ha entendido que lo que la gente busca en realidad es un mejor futuro y un mejor presente para ellos y para sus hijos. Porque muchos vienen en familias, vienen niños pequeñitos, vienen niños solos, vienen algunos adolescentes solos. Imagínate. Que pues básicamente lo que están buscando es un mejor futuro, mejores oportunidades, acceso a los estudios, a la salud, al trabajo. Y en realidad esta idea de criminalizar, digamos, a las personas por su estatus migratorio, me parece que es lo que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Que una persona que cruza una frontera en estas condiciones no es un criminal, es una persona que efectivamente no tiene papeles, pero pues la visa y el pasaporte no nos quita la titularidad de nuestros derechos. Claro, por supuesto, porque además están buscando lo mismo que buscamos nosotros, lo mismo que buscamos todos. Trabajo, vivir en paz, tener trabajo, tener salud para nosotros y para nuestros hijos. Y si nosotros tuviéramos la total imposibilidad de tenerlo en México, estaríamos haciendo lo mismo, estaríamos migrando hacia otros lugares. Por no supuesto, somos distintos. como nuestros connacionales lo hacen, y no son miles, son millones de mexicanos y mexicanas que cruzan la frontera todos los días a Estados Unidos por lo mismo, para buscar trabajo, para buscar un mejor futuro para ellos y para sus familias. Es una cuestión de humanidad, ¿no? Vemos a los chiquititos, vemos a los bebés, justamente, que no saben lo que está pasando, que vienen acompañados de sus padres, los que no vienen con ellos, ¿sí? Y vemos las grandes necesidades que tiene, y nosotros, qué bueno que les hemos abierto la puerta, qué bueno que la delegación de Iztacalco abrió este lugar para poder tener ahí con todos los servicios. La Ciudad de México, la verdad es que ahorita que dices, es una cuestión humanitaria. Justamente lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos fue organizar un puente humanitario. Un puente humanitario que, quiero destacar, se organizó desde aquí y se les acompañó desde Oaxaca. Fueron brigadas de la Comisión de Derechos Humanos y de varios funcionarios y funcionarias de la Ciudad de México a acompañar a este grupo de personas en su éxodo hacia la Ciudad de México y muchos de ellos rumbo a Estados Unidos para acompañarlos sobre todo con servicios de salud
y acompañarlos a su arribo a la Ciudad de México. Y aquí este puente humanitario, como se le ha llamado a este apoyo, pues ha instalado un albergue en la delegación Iztacalco, en Ciudad Deportiva, en el Estadio Palillo. Ahí es donde se les ha dado recepción a, pues hasta el último conteo, 4.900 personas, entre ellas... 7,000, ¿no? Se están contando con 5.500 porque también hay un flujo, ¿no? Llegaron desde el sábado de la semana pasada los primeros 3 y han estado llegando, pues como se dice, por cuentagotas, y se han estado adecuando todos los servicios, se han estado adecuando las carpas, por ejemplo, al principio estaban en el área de gradas del estadio y ahora se han ido colocando carpas para darles alojamiento mucho más seguro, sobre todo a las familias, a los niños, a las mujeres que viajan solas, a los adolescentes que viajan solos. Se han instalado ya 3 comedores para darles también alimentación 3 veces al día, las comidas completas, y se están dando tentempiés y agua durante el día. Hay gente que les ha ayudado, que les ha dado café, que les ha dado pan, que les ha dado... Afortunadamente, en el acompañamiento a este puente humanitario se ha contado con organismos internacionales como nos van a acompañar hoy, organizaciones de la sociedad civil que también nos van a acompañar hoy, y muchísimas personas voluntarias. Han llegado personas a Ciudad Deportiva básicamente a decir, ¿cómo ayudo? ¿Qué hago? ¿No? Y eso es maravilloso, porque la verdad es que nos habla de que la Ciudad de México sigue siendo una ciudad solidaria, sigue siendo una ciudad empática, que en donde nos despierta ese ánimo de ayuda y de apoyo a quien lo necesita cuando lo necesita, ¿no? Y entonces eso ha ido cambiando, y todavía se encuentran en redes algunos comentarios de, bueno, pero es que ¿por qué a ellos, si hay personas pobres en nuestro país, si hay personas que requieren de este apoyo? Y yo lo que siempre contesto es que no se les está quitando a unos para darles a otros, ¿no? Estamos dando más, digamos, de lo que tenemos, y estamos destinando recursos extras, digamos, que teníamos para poder proporcionarle ayuda a estas personas por una obligación, primero, porque es una obligación la ayuda humanitaria legal y moral. Y moral, ¿no? Y moral desde el punto de vista ético, no desde un punto de vista distinto, ¿no? Religioso, que también, bueno, hay personas que lo están haciendo por esa convicción, la cual es profundamente válida, ¿no? Oye, Geraldina, el cambio de expresión, se hablaba de caravana y ahora se habla de éxodo. Me parece súper importante. No es cualquier cosa cambiar una palabra, sobre todo por todo el sentido que lleva. Por supuesto. Bueno, una de las primeras determinaciones que se tomó en estos comités interinstitucionales que se han formado por entes de gobierno y organizaciones y la propia Comisión de Derechos Humanos fue dejar de hablar de caravana migrante para hablar de éxodo migrante. Y la razón fue que no fue una caravana organizada que saliera de San Pedro Sula, Honduras, con rumbo a Estados Unidos, sino fue un éxodo que empezó a formarse en las ciudades de Centroamérica y que sigue sucediendo. Y más bien es una cuestión de huida de las personas por la situación de violencia y por la situación de precariedad, de marginación en la que estaban viviendo. De acuerdo, vamos a ver un video, ¿les parece? Claro. Que nos va a ilustrar sobre este tema. Ahora volvemos. Puente humanitario. Todas y todos somos parte de este mundo. Las personas migrantes tienen derecho a circular libremente por territorio nacional. También tienen derecho a la hospitalidad, a la inclusión, a la solidaridad y a la interculturalidad. Puente humanitario. Todas y todos somos parte de este mundo. Muy buen video. Ese eslogan, todas y todos somos parte de este mundo, sí. Así es, son los videos que vamos a estar promoviendo desde COPRED, justo para hacer este llamado a la empatía, ¿no? A ponernos en los zapatos de los demás y caminar con ellos. Claro. Un poco el llamado para... ¿En qué condiciones vienen? Digo, parece, perdón por la pregunta, pero no, sí, hablas de zapatos y hablas de ropa y hablas de qué condiciones están llegando. Primero hay que pensar que vienen caminando, este primer grupo de personas viene caminando desde el 12 de octubre. Desde el 12 de octubre están a pie,
atravesando pues parte de Centroamérica y parte del sur de nuestro país. Y vienen además de zonas calientes. Entonces vienen muy cansados y vienen con ropa pues, de calor, ¿no? Claro. Entonces vienen con chanclas, Imagínate. con shorts, con pantalones cortos, vienen con playeras. Y el sábado, el domingo, que fue cuando llegó el primer grupo grande, porque el sábado llegaron 3 o 4 personas en la tarde-noche, pero el domingo ya llegó el grupo más grande. Pues justo nos encontramos con personas que se estaban helando, además del cansancio, el hambre y en algunos casos condiciones de salud, de enfermedades respiratorias sobre todo. Y bueno, pues por eso el primer llamado fue a ropa, ¿no? Zapatos, y zapatos cómodos, porque Tenis, van a seguir zapatos caminando, tenis, claro. ¿no? Entonces requieren tenis, básicamente tenis o botas de caminar. Chamarras, sudaderas, pantalones largos, porque sí, bueno, pues los chiquitos que nos encontramos ahí venían muchos con chanclitas y además chanclitas que les quedaban chicas, ¿no? Entonces... ¿Podemos seguir donando? Claro, sí. Hay un centro de acopio en el Zócalo, ahí en las arcadas de la Jefatura de Gobierno, ese es un centro de acopio. Hay otro centro de acopio directamente en Ciudad Deportiva por la Puerta 6, ahí se están recibiendo directamente las donaciones de este tipo de ropa en condiciones buenas y limpia, por favor, porque eso es muy importante. Claro, por supuesto. Y en las oficinas de COPRED hemos instalado también un centro de acopio exclusivamente para estos 3 artículos que hemos dicho: suéteres, chamarras y zapatos. ¿Niños de qué edades? Pues hay de todas, Bebés, hay de todas, hay bebés pequeñitos, hay una chiquita, Guadalupe, que nació en México. No me digas, ya es semanas, mexicana. Yo conocí a Juanita, que tenía un mes, una bebitita de un mes que venía con su mamá. También conocí a Jennifer Nicole, una pequeñita con una sonrisa maravillosa, que se alegraba muchísimo porque le dimos zapatos y su chamarra. Bueno, muchos niños, hemos platicado con ellos, hemos platicado también con personas de la diversidad sexual e identidad de género. Viene un grupo grande que están ya alojados en una carpa específica porque, bueno, pues la discriminación no conoce fronteras y entre ellos mismos víctimas, seguramente. sí, de algunos maltratos. Entonces les conseguimos por parte de COPRED una carpa para que ellos y ellas se ubicaran. Y bueno, pues muchos de ellos nos han comentado la situación de violencia en la que estaban en sus países en Centroamérica y la razón por la que han huido. Muchos nos hablan, por ejemplo, de que han sido perseguidos por la Mara, de que querían ser obligados a transportar droga y entonces por eso habían optado por dejar sus países. Sí, el grado de desesperación que tienes que tener para una mujer embarazada de 8 o 9 meses, que debe haber sido este caso, con bebés, con niños chiquitos, que digas, me lanzo a no sé qué. Así es. ¿Qué grado de angustia tienes? Porque ve tenemos que abrir la puerta. Ve una madre con niños pequeñitos, 2 y 3, que yo digo, ¿qué cosa? Porque venían caminando y pues cargarlos es muy pesado y los chiquitos no caminan distancias tan largas, en fin, entonces sí es una cuestión bastante fuerte y bastante pues triste en el sentido de que tenemos que buscar ese rincón de humanidad que todos y todas tenemos y sumarnos. E insisto, eso no se trata de quitarle el pan de la boca a otra persona, ¿no? Ayudar. Se trata de ayudar. ¿Sí? Si nosotros tenemos 2 panes, pues dar uno, ¿no? Y sí, es que la condición del migrante no es sinónimo de aislamiento, exclusión de la sociedad. Precisamente por eso vamos a ver este reportaje. Vamos a ver. No, es que es... Puente Humanitario. Puente Humanitario. Todas y todos somos parte de este mundo. El ingreso no formal a un país por parte de la población migrante no es motivo para criminalizarle. Ser migrante no resta valor a ningún ser humano, por tanto, nadie tiene derecho a excluirle o a tratarle diferente. Puente Humanitario. Todas y todos somos parte de este mundo. Hay mucho niño.
Bueno, pues después de que vimos esto y de que ya dijimos que tienen que dar ropa, no sé si hay muchos niños, no sé si hay muchos jóvenes, muchos mayores. El conteo oficial que se hizo ayer, iban al 70% del censo y el 70% son hombres, 20% mujeres y 10% niños. Ok, para juntar, darles ropa. Pues vamos a seguir hablando a lo largo de Ciudad Abierta de este tema, del puente humanitario hacia el éxodo migrante. Vamos a una pequeña pausa y ahorita volvemos aquí a Ciudad Abierta. Ya volvemos a Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen un lugar especial. Para iniciar el diálogo de esta tarde vamos a hablar de la atención de la sociedad civil durante el puente humanitario. ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad ante este fenómeno? ¿Qué ha faltado? ¿Hemos estado realmente satisfaciendo las necesidades? Los comentarios al respecto con Ana Sáiz Valenzuela, directora general de Sin Fronteras IAP. Ella es socia y abogada en materia de género, no discriminación y derechos humanos en el Centro por un Recurso Efectivo AC. Destaca en su trayectoria por haber sido asesora en el Consejo General del IFE, ahora INE, en temas de discriminación, derechos humanos y voto de los mexicanos en el extranjero. Asimismo, trabajó en CONAPRED como directora general adjunta de Estudios de Legislación y Políticas Públicas. De igual forma, tuvo a su cargo la realización y divulgación de la encuesta nacional sobre discriminación, la ENADIS, en el 2010. Vamos con ella y con Geraldina González de la Vega. Muchísimas gracias, Julia. Pues tenemos aquí a Ana Sáiz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradezco mucho porque además Sin Fronteras ha sido una organización clave en la organización de este puente humanitario y pues nos gustaría que nos conversaras, que nos platicaras cuál ha sido el papel de Sin Fronteras ahora en esta acción para atender, para apoyar al éxodo migrante. Yo creo que sobre todo fue una acción como simbólica en el sentido de que somos todas las organizaciones de la sociedad civil las que nos dedicamos a esto y las que tenemos que hacer un esfuerzo grande ante este reto y como se ha respondido. Como bien lo decías hace rato en el programa, es una obligación del Estado mexicano. Es una obligación de la Ciudad de México, incluso de los ahora ayuntamientos, brindar esta ayuda humanitaria. Entonces, lo que podamos complementar las organizaciones de la sociedad civil es lo que hemos tratado de hacer. Pero a mí me parece un acierto el que el gobierno de la ciudad haya asumido esta actitud proactiva de recepción ante este éxodo y en particular, pues las antes delegaciones, ahora alcaldías. Es muy importante. Y nosotros, la sociedad civil, podemos complementar. Yo creo que hay que tener claridad en ese sentido. Hay organizaciones que llevamos ya mucho tiempo, Sin Fronteras llevamos 22 años trabajando con personas en movilidad humana, tanto migrantes como sujetos de protección internacional, pero hay, por ejemplo, albergues que tienen muchos años de funcionar en la Ciudad de México y que se están desbordando y han trasladado todo su modelo de atención atender a una población que representa un reto grandísimo. Sí, algo que me gusta destacar y que sobre todo me parece muy importante señalar es que las personas, independientemente de su estatus migratorio, si tienen una visa, si tienen un pasaporte, si ingresaron al país de manera regular o no, eso no importa, pues, en el sentido de que tienen derechos, siguen siendo titulares de derechos. Entonces, me gustaría que nos conversaras aquí para justamente transmitir esta información. ¿Qué derechos tienen las personas migrantes? Bueno, tienen derechos humanos que se les deben de respetar como cualquiera de nosotros tenemos y cualquier persona por estar en territorio mexicano. Entonces, primero que nada, tienen derecho a que se respete su vida, su integridad, su derecho a la intimidad, su derecho a la salud. Tienen el derecho a poder decidir con calma cuál es la mejor opción de vida que ellos necesitan. Evaluar si vienen huyendo de la violencia, de la persecución, evaluar si deciden pedir asilo o pedir protección, algún tipo de protección, algún modelo de protección al Estado mexicano, porque las leyes lo permiten, y tienen derecho también a buscar una visa humanitaria, porque probablemente tengan algún familiar en Estados Unidos o alguna situación que les haga pensar que
Estados Unidos podría ser el mejor destino para ellos. También puede ser que quieran moverse dentro del país y para eso existen esquemas dentro de la ley que les permiten tener como una situación más tranquila, sin acoso de ningún tipo de autoridad, para que puedan acceder precisamente a buscar que se les garanticen sus derechos. Ya en el caso de que decidieran establecerse en alguna parte del país, tienen derecho a la educación, por ejemplo. Sus hijos o al trabajo, tienen derecho a una vivienda digna. Claro. Digamos que son los mismos derechos que tenemos nosotros, a una vida libre de violencia es muy importante. Por supuesto, A no siguen siendo discriminación. titulares de derechos, digamos, de manera total, de manera general, como tú, como yo, como cualquier persona, independientemente de si su pasaporte existe o no existe o de qué manera ingresaron al país. Y eso me parece que es muy importante destacarlo, pero también destacar entonces la contraparte, ¿no? Porque el hecho de que ellos tengan obligaciones implica que el Estado tiene derechos, e implica que el Estado tenga obligaciones para con ellos, ¿no? Y en este sentido mencionabas la salud, mencionabas el derecho a la educación, el derecho a acceder a un trabajo, en fin. Entonces me parece que esta parte es muy, muy relevante y destacar el tema de una vida libre sin violencia y yo destacaría además una vida sin discriminación, ¿no? Por supuesto. Que es lo que justamente nos preocupa en este bloque y en el anterior, también destacar que, bueno, pues las personas migrantes no pueden ser sujetas a tratos diferentes, a tratos arbitrarios basados en su condición de migrantes o de migrantes con una situación irregular, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que sobre todo hay que recalcar que la Ciudad de México es una ciudad santuario. Exacto. Tenemos que recordarlo y todos los chilangos y chilangas nos tenemos que sentir muy orgullosos de ello. Así es. Sí, pero sí, esto a veces en la cuestión operativa es donde se traban muchas veces a hacer efectivos los derechos. Está reconocido el derecho a la educación, pero a la hora de llegar a la escuela te van a pedir dónde está su documento, dónde está su CURP. Independientemente de eso, yo creo que hay que hacer las reglas de operación tanto de los programas sociales y la aplicación de las leyes de tal manera que no obstaculicemos el ejercicio de estos derechos. Claro. Oye, y dime una cosa, ¿ellos podrían aplicar al refugio? Decías lo de la visa humanitaria. ¿Qué opciones tienen y cuáles serían como las condiciones por las que podrían estas personas aplicar, o hacer una solicitud de refugio en la ciudad? Sí. Está, perdón, nada más para completar la pregunta rápido, ¿está relacionado con las condiciones en las que vivían en sus países? Qué bueno que lo dices, Yanelina, porque es algo que la gente es importante que tengan la mayor cantidad de información clara, para que puedan tomar una decisión, porque varía mucho dependiendo de la condición de la que tú estás huyendo y de los planes de vida que tú tengas. Entonces, por ejemplo, una persona que viene huyendo de una situación de violaciones generalizadas a derechos humanos en su país, o que haya tenido una amenaza directa a su vida, a la vida de un familiar, o que esté siendo amenazado, digamos, por el crimen organizado, que venga de una situación concreta de violencia intrafamiliar, la ley mexicana dice que puede solicitar asilo o algún tipo de protección complementaria por el tiempo que lo requiera. A la par, para poder estar, mientras se tramita y se evalúa si realmente se cumplen con esas condiciones, que vale la pena aclarar. La gente que sale huyendo, y tú también lo comentabas muy bien en el bloque, pues se va sin papeles, sale corriendo. Claro. Eso es literalmente lo que pasa. Y esto está cubierto tanto por los tratados internacionales como por las leyes vigentes. Se espera que una persona que huye de la violencia no traiga documentos. Entonces, no necesariamente se requiere que tengas una prueba en físico, sino que se hace una evaluación que se encarga la Comar de hacerla, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y a partir de esa evaluación determinan la necesidad de protección de esa persona. Y entonces se le puede conceder la calidad de refugiada o algún tipo de protección complementaria. Y por el otro lado, tienes que pedir para estar en el país una visa por razones humanitarias, incluso mientras se va evaluando tu caso. Y eso lo hace el Instituto Nacional de Migración, que por razones de que abarca mucho más parte del territorio nacional, es más fácil acceder al Instituto Nacional de Migración que a la Comar.
pero siempre que uno tiene acceso al Instituto Nacional de Migración, puede uno pedir un canal de comunicación con la Comar por alguna necesidad de este tipo de protecciones, por las razones que se acaban de enumerar. Y con esta visa humanitaria ellos podrían pedir servicios, por ejemplo, el acceso a la educación, a salud, inclusive conseguir trabajo, en fin, con esta visa humanitaria ellos o ellas ya podrían, digamos, empezar a hacer su vida aquí en la Ciudad de México. ¿Pueden moverse de la Ciudad de México a, no sé, estoy pensando, a Morelos o a, no sé? Esa es una pregunta que sí resulta muy relevante. Actualmente en la Comar, si inicia un procedimiento en una entidad, se considera que al moverte de entidad abandonas el procedimiento. Entonces, digamos, sí se tendría que reiniciar de alguna manera. Siempre es mejor que la gente esté documentada, a no estar documentada. Entonces, con todo y que tengan como ese, digamos, trámite extra que les implicaría volverle a iniciar donde se muevan, sí es importante que se traten de documentar. No así con la visa humanitaria. Con la visa humanitaria sí te puedes mover por el territorio nacional. Entonces, digamos, si mi intención es llegar solo a Estados Unidos, no pedir la protección acá, lo que me convendría más es una visa humanitaria. Muy bien. Pues Ana, te agradezco muchísimo toda esta explicación. Me parece que nos ilustra de una manera muy clara la cuestión sobre los derechos, la cuestión sobre las obligaciones y la cuestión sobre cómo estas personas pueden rehacer su vida en este país si es que así lo desean. Te agradezco muchísimo y esperamos contar contigo en otra ocasión. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a pausa. Ahorita nos vemos. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. ¿Cuál es el trabajo de los organismos internacionales en el puente humanitario? La respuesta con María Paula Castañeda, asociada senior de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR México, una institución que apoya los esfuerzos del Gobierno de México en identificar a las personas refugiadas que necesitan protección. De igual modo, esta instancia les brinda asistencia temporal para su integración en el país a través de organismos de la sociedad civil. Vamos con Geraldina González al otro lado del estudio. Muchas gracias, Julia. Pues María Paula, te agradezco mucho que estés acá con nosotros, que nos acompañes. Es un gran placer tenerte por acá y sobre todo tener a la ACNUR, una organización internacional, parte de la ONU, muy importante sobre el tema de refugiados. ¿Qué papel ha tenido la ACNUR en este éxodo y sobre todo en el puente humanitario que le hemos llamado puente humanitario de colaboración con las personas migrantes? Claro que sí. Nosotros hemos estado desde inicio monitoreando la frontera y tenemos oficinas también en el sur, entonces estuvimos muy activos, seguimos muy activos también en Tapachula. Acompañando a las personas también en Chiapas y en Oaxaca y ahora en la Ciudad de México. Justo lo que queremos es garantizar acceso al territorio para personas que están huyendo de una situación de persecución o violencia y que tengan necesidades de protección internacional. Y en ese mismo sentido, garantizar su acceso al procedimiento de la condición de refugiado en México. Muy bien. Varias de estas personas vienen, pues básicamente huyendo de una situación de violencia en sus países. Es lo que se nos ha dicho, es lo que hemos logrado conversar con algunas de las personas que están en Ciudad Deportiva. ¿Cuál es tu diagnóstico, digamos? ¿Es así? ¿Cuál es la situación en sus países? ¿Cuál es la información que tienen? Sí, pues nosotros venimos trabajando con esta población del norte de Centroamérica varios años y conocemos bien la situación que están viviendo allá y directrices específicas de ACNUR sobre estos países. En estas personas que están viniendo también estamos observando las mismas tendencias de necesidades de protección internacional y hasta el momento más de 3,000 personas han solicitado la condición de refugiado en México con ¿Desde Comar. que entraron en este primer grupo?
Es la información que nos da Secretaría de Gobernación, entonces en total en el país con esto, en este grupo del éxodo. Ok, y lo que se ha dicho mucho es que en San Pedro Sula hay una condición de violencia tan grande que fue lo que obligó a expulsar, digamos, a muchas personas, que fue lo que inició el éxodo. No sé si esto es correcto o no, o cuál es la condición, digamos, o sea, cuál es la condición de violencia, qué es lo que sucede en sus países. Sí, lo que está sucediendo en estos países es una situación de violencia criminal, a donde hay muchos niveles de extorsión muy altos contra pequeños comerciantes especialmente. Vemos una situación de riesgo también para niñas, niños y adolescentes, también que los fuerzan a ser parte de estos grupos criminales. Muchos índices de violencia sexual y de género. En general una situación muy compleja para estas personas que los obligan a huir de sus casas. Claro, y veíamos también en alguna entrevista que se hizo a una representante de Honduras que decía, bueno, es que la violencia ya es tal que viene la gente a México en donde inclusive se vuelven a poner en una situación de vulnerabilidad al pasar por estados en donde sabemos que en México también hay esta cuestión de trata, de delincuencia organizada, y entonces esta ha sido la razón por la que vienen en grupos tan grandes. Sí, justo creo que lo importante de recalcar aquí es que no es un fenómeno nuevo. O sea, México, las solicitudes de la condición de refugiado en México han aumentado mucho en los últimos años. Pero sí, con este fenómeno de ir en grupo, justo lo que estamos viendo es que las personas se sienten más seguras estando juntas. Entonces, estamos viendo perfiles quizás con más necesidades específicas y en mayor grado de vulnerabilidad que vimos antes. Estamos viendo muchas mujeres embarazadas, adolescentes no acompañados, muchas familias, especialmente con hijos muy pequeños, familias monoparentales, personas con discapacidad física. O sea, estamos viendo situaciones muy delicadas que necesitan protección en México. Sí, exactamente, es también lo que por parte de COPRED hemos observado ahora en el albergue, ¿no? Hay un grupo grande de personas de población LGBTTI, sí. Hay un grupo grande de familias que están siendo además albergadas en carpas específicas para que puedan ser resguardadas, digamos, porque vienen justo con niños muy pequeñitos, ¿no? Sí. Son muchos niños muy chiquitos, madres solas con sus hijos, pero también padres solos con sus hijos, personas con discapacidad. Exacto. Justo ayer un hombre en muleta se acercó con nosotros para pedir apoyo a una silla de ruedas que afortunadamente le conseguimos y el día de hoy se les entregó por parte del Consejo Ciudadano. En fin, hay muchas necesidades. ¿Qué tipo de discriminación han sufrido estos grupos que haya observado ACNUR en su camino por México? Pues primero el tránsito para personas con necesidades específicas es más delicado. Lo que tenemos que entender es que en situaciones de huida las desigualdades aumentan. Entonces los riesgos para ciertos grupos aumentan más. Entonces, no sé, una adolescente que viene sola que puede estar en riesgo, por ejemplo, de trata de personas, en una situación así donde viene sola, no tiene una red de apoyo, el riesgo es más alto. Entonces estamos viendo que el riesgo para estas personas es más alto en estas condiciones de desplazamiento forzado. Y en tu opinión, ¿ha sido mucho mejor que vinieran en este éxodo todos acompañados? Digamos, a ver, lo que quiero decir es, el hecho de que haya salido un grupo tan grande y haya entrado al país ha visibilizado y ha encontrado resistencia por parte de la población en México. Cuando la migración siempre había sido parte de nuestro país, México es paso hacia los Estados Unidos, o sea, esto no es nuevo, que lo decías hace un momento.
este hecho de que venga un grupo tan grande de personas y los haya visibilizado, ¿no los pone en condiciones más vulnerables o es mejor para ellos justo para protegerse de estas cuestiones de la trata y de la vulnerabilidad ante la delincuencia organizada que pues sabemos que en nuestro país todavía es un gran problema? Pues mira, la verdad no te podría decir si es mejor o peor. Lo que sí es que creo que algo que estamos viendo en todo el país es que nos estamos movilizando ante una emergencia. Y tanto las autoridades como organismos internacionales como sociedad civil están respondiendo a números que no hemos visto antes. En un tiempo, al mismo tiempo. Entonces, lo que esperamos es que realmente podamos salir de esta situación con un sistema de asilo en México muy fuerte y que México pueda seguir su tradición de recoger a las personas refugiadas. Claro, porque además es una cuestión un poco de congruencia, ¿no? Que pedimos el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales del otro lado, y que aquí no lo estamos dando y que además pues estamos siendo paso y siendo una ciudad que tiene, un país que tiene que tener reglas claras, porque esto no va a parar, ¿no? O sea, yo tengo la sensación, y no sé si es equivocada, de que el hecho de que salgan ya grupos grandes de personas para atravesar el país o para venir a este país es un fenómeno que si ya bien venía dándose, va a continuar dándose en este sentido de grupos porque están más protegidos y ¿qué tiene que hacer México para cumplir mejor con su obligación humanitaria y con su obligación de ser respetuoso de los derechos humanos? Pues justo un tema es reforzar su capacidad operativa y su sistema de asilo en México, garantizar el acceso al territorio a las personas que tienen necesidades de protección internacional, asegurar el acceso al procedimiento de la condición de refugiado que sea muy accesible en cualquier estado donde estés. Asegurar la no detención para personas solicitantes. O sea, si una persona es solicitante de la condición de refugiado, no debería de estar detenido. Entonces, estamos trabajando para acelerar que esas cosas pasen. Que mejoren, ¿no? Y eso es una parte como la parte de acceso al procedimiento. Pero una vez que las personas son reconocidas como refugiados, pueden acceder a la residencia permanente en México. Entonces tienen la capacidad de integrarse muy fácilmente en el país y lo que estamos observando es que México realmente sí tiene la capacidad de absorber a estas personas, de integrarlas localmente. Hay mucho empleo en México y más bien lo que estamos trabajando es programas de integración en partes del centro y norte del país, a donde las personas puedan acceder a trabajos y continuar viviendo sin riesgo. Que hicieran su solicitud de refugio y ya una vez tramitada y concluida esta, se trasladaran a estas ciudades del Pues justo norte. Estamos trabajando en esos tipos de programas de integración, pero sí, ya tenemos un programa en Saltillo que es bastante exitoso en ese sentido. Entonces, que sí se puede. Sí. Bueno, pues María Paula, agradecemos muchísimo tu presencia. Gracias. Y sobre todo que hayas ayudado a despejar algunas dudas sobre esta cuestión del refugio. Esperemos poderte tener de nuevo aquí y vamos a una pausa. Gracias. Ahorita volvemos. Gracias. Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio dirigido a la equidad en todos los sentidos. Puente humanitario de la Ciudad de México, apoyo al éxodo migrante, es el tema que abordamos hoy y del que nos va a platicar desde el ámbito mundial Luis Hidalgo, asesor en la Secretaría Técnica del COPRED, quien nos trae la agenda internacional. Vamos contigo, Geraldina. Muchas gracias, Julia. Luis, pues qué gusto que estés aquí para que conversemos sobre estos temas, ¿no? Sobre el ámbito internacional de las migraciones. ¿Cuál es el panorama de las migraciones? Pues mira, justo este tema nos trae otra vez como a la reflexión de lo que está pasando alrededor del mundo, que yo considero que quizás es una crisis humanitaria.
porque es preocupante que la ONU reporta que desde 2016 alrededor de 65 millones de personas han tenido que dejar sus casas por cuestiones de violencia, es decir, no porque quieren irse, sino porque tienen que salvar sus vidas, ¿no? De esta manera. De estas 65 millones de personas, 22 millones y medio tienen que solicitar refugio a los países a los que llegan por esta situación de precariedad en la que viven. Y todavía más preocupante, diría yo, más de la mitad que solicitan refugio son menores de 18 años. Lo que quiere decir que quizá los lugares no estamos aportando lo necesario para que la gente pueda desarrollarse de manera plena en sus hogares, ¿no? Mucha gente también queda, 10 millones de personas alrededor del mundo quedan sin una nacionalidad, lo cual también eso hace que no puedan acceder a derechos básicos como la salud, la educación o el libre tránsito dentro de los países en los que estén. Para ponerlo en un contexto como más claro y podamos imaginar esta cifra, cada minuto que pasa, alrededor de 20 personas se ven obligadas a dejar su hogar por cuestiones de violencia. Pues bueno, me parece que es muy impresionante esa cifra porque en realidad nos pone en contexto la realidad de lo que está sucediendo en México y de esta situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Que ya en los bloques anteriores se ha destacado que no es algo nuevo. Lo que es nuevo es que venga la gente en un grupo grande, ¿no? Pero que las migraciones es algo que siempre ha sucedido, viene con la historia de la humanidad, y que lo que es nuevo en el contexto mexicano es este éxodo de personas provenientes de Centroamérica, pero que sin duda me parece que ni siquiera se compara con otros éxodos históricos o éxodos que han sucedido ahora recientemente en países europeos, en donde han llegado sirios, en donde han llegado gente proveniente de guerras civiles o de guerras en sus países, Sí, ¿no? claro, si bien hablamos de grupos de miles de personas que están transitando por el país y ahorita en este momento en la Ciudad de México, bueno, tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Europa, en la zona del mar Mediterráneo, que alrededor de 362,000 personas por las crisis financieras tienen que dejar sus hogares, ¿no? Nigeria, por ejemplo, cuando está la insurgencia de Boko Haram, que es tan violenta, son 2.4 millones de personas, las cuales se van a países como Camerún, Chad, que están ahí en la región, para solicitar este refugio. Pero nada se compara, por ejemplo, a Siria, con el problema del conflicto bélico que está ahí, que ha obligado alrededor de 5.6 millones de personas a pues, buscar la vida fuera de sus hogares, ¿no? Hacia países como Líbano, Turquía, Jordania. Y entonces vemos que esto se vuelve un poco más común y debería ser preocupante para ver cómo estamos en esta situación mundial. En la región también latinoamericana, Venezuela, por ejemplo, también por la crisis financiera y de seguridad que tienen, la falta de medicamentos o de acceso a servicios de salud de calidad, ha obligado a 2,3 millones de personas a emigrar a los países circunvecinos, países como Perú, Bolivia, Colombia, lo cual nos pone en este contexto de que los éxodos sí están sucediendo el día de hoy en cantidades también demasiado grandes. Y bueno, hay una lista en la historia de República de Centroáfrica, como en Burundi, en Yemen y otros que a través de la historia pues ha tenido también esta problemática. Claro, claro, y inclusive conversando el otro día con algunas personas, el hecho de llamar a este desplazamiento éxodo también tiene un tono un poco bíblico, y lo digo a propósito de que es algo que ha sucedido durante la historia, ¿no? Los grupos determinan por alguna razón, sobre todo para buscar algo mejor, dejar su hogar, dejar sus cosas y moverse y desplazarse hacia otro lado con sus familias, que ese es justamente lo que estamos viendo, y ese es el contexto de este éxodo que estamos viendo y que estamos recibiendo ahorita en nuestro país, y que además, claro, suena mucho cuando decimos 5,000 personas, cuando vemos en los medios que como han venido saliendo más personas desde los países de Centroamérica, ya se habla de 17,000.
que han salido de allá y que están ingresando al territorio mexicano, pero que en realidad si lo comparamos con la población de este país, pues no significa tampoco una invasión como lo han puesto algunos en redes sociales sobre todo. Me parece que más bien tendríamos que hablar, como en el bloque pasado, cómo integrar a estas personas a nuestra sociedad y sobre todo en ciudades que pueden recibirlos, ¿no? Exactamente, o sea, cuando suceden todas estas migraciones, pues ponen en alerta a los sistemas internacionales como la ONU, que a través de, como escuchábamos en el bloque anterior, a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, pues insta a los estados a que sean receptores de estas personas, que no cierren sus fronteras, porque debe entenderse que la situación es de emergencia. Las personas están salvando sus vidas saliendo de su país y llegando al nuestro, ¿no? Entonces, por eso los países tienen la obligatoriedad de abrir sus fronteras y recibirles y darles las facilidades, ¿no? Para que sean. También la ONU insta a que se creen estos mecanismos de protección internacional que tomen siempre la normativa que hay en los tratados internacionales o los convenios internacionales de los cuales México es parte, sobre todo pues estos de derechos humanos en los cuales estamos obligados a respetarlos, ¿no? Todos los mecanismos que se generen dentro de los países para darle acogida a estos grupos es lo que también le interesa al Consejo para prevenir la discriminación, que es que sean accesibles para todas las personas que entren. No se pueden hacer distinciones en los procesos de asilo, de refugio, o de la atención a los servicios que se les estén dando. Claro, por supuesto, destacar únicamente que, bueno, evidentemente, independientemente del pasaporte o no, de la visa o no, todos somos titulares de derechos y todos tenemos los mismos derechos independientemente de cómo seamos y cómo nos entendamos. Pues aquí terminamos. Luis, muchísimas gracias. Y pues regresamos con Julia. Hemos llegado al final de esta emisión. Recuerde usted que Ciudad Abierta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles en Ciudad Abierta y mañana aquí en El Ombligo de la Luna a las 4 de la tarde. Lo esperamos para hacer ciudad. Buenas tardes. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presentó El Ombligo de la Luna, con la periodista Yasmín Alessandrini y la escritora Julia Santibáñez.